Buenas noches, saludos para todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase correspondiente para el día de hoy. Aunque no se han conectado todos los estudiantes, vamos a dar inicio y a medida que vayan incorporándose lo vamos agregando. Hablaremos hoy acerca de los fundamentos sobre bases de datos. Como materia que está enmarcada dentro de la electiva 1. ¿Ok? Pues bien, comencemos definiendo lo que es base de datos. Base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, las bases de datos son un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. ¿Ok? Repito, es un conjunto de información relacionada, agrupada o estructurada, que desde el punto de vista informático son un sistema formado por datos almacenados en disco que permiten acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. ¿Ok? Origen de las bases de datos. El uso de la base de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de base de datos no está siempre ligado a la informática. ¿Ok? Definición de sistema de gestión de base de datos. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuario a los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. Permiten además presentar la información de la base de datos en variados formatos. O sea, no lo presentan en un formato único, sino que tienen variedad de formatos. La mayoría incluye un generador de informe. También pueden incluir un módulo gráfico que permite presentar la información con gráficos y tablas. Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. Ok, ¿cómo ha evolucionado a través de los años los sistemas gestores de base de datos? Bueno, para entender mucho mejor qué son los sistemas gestores de base de datos o los SGBD, vamos a hacer un repaso de su evolución desde los años 60 hasta nuestros días. Los años 60 y 70 fueron los llamados sistemas centralizados. Los sistemas gestores de base de datos de los años 60 y 70 eh, eran IMS de IBM, IDS de Bull, DMS de Univac. Estos eran simplemente eran sistemas centralizados como corresponde a los sistemas operativos de aquellos años. Y el hardware con que estaban hechos era un gran ordenador o un ordenador súper inmenso para toda una empresa y la red de terminales sin inteligencia ni memoria, ¿ok? Este, los primeros sistemas gestores de base de datos en los años 60
todavía se les denominaba así, estaban orientados a facilitar la utilización de grandes conjuntos de datos, en los que las interrelaciones eran muy complejas. El arquetipo de aplicación era el, el llamado Bill of Materials of Parts, explosión. Era lo típico de las industrias del automóvil, en la construcción de naves especiales, de naves espaciales y en campos similares. O sea, era la visión o lo enmarcado donde se encontraban estos primeros sistemas gestores de base de datos. Estos sistemas trabajaban exclusivamente por lotes, en lo que se llama batch por batch. Al aparecer los terminales del teclado conectados al ordenador central mediante una línea telefónica, se empiezan a construir grandes aplicaciones online, transaccionales, en los llamados OLTP. Los sistemas gestores de base de datos estaban ligados íntimamente al software de comunicación y de gestión de transacciones. ¿Sí? Aunque para escribir los programas de aplicación se utilizaban lenguajes de alto nivel como COBOL o PLI. También se disponían de instrucciones de subrutinas especializadas para tratar las bases de datos que requerían que el programador conociera muchos detalles del diseño físico, y que hacían que la programación fuera muy compleja. Antes había que hacer unos bloques de programación muy amplios, muy extensos, y no como ahora que la programación es orientada a objetos y esto facilita mucho estas tareas. Puesto que los programas estaban relacionados con el nivel físico, se debía modificar continuamente cuando se hacían cambios en el diseño y la organización de bases de datos. La preocupación básica era maximizar el rendimiento, el tiempo de respuesta y la transacción en segundos. Vamos a ver si alguien se ha conectado para darle acceso. Pues no hay más. Ahorita no han ingresado más al momento. Pues continuamos. Los años 80, sistema gestores de bases de datos relacionales. Los ordenadores minis, en primer lugar, y después de los ordenadores micro, extendieron la informática prácticamente a todas las empresas e instituciones. Esto exigía que el desarrollo de aplicaciones fuese muy sencillo. Los sistemas gestores de bases de datos de los años 70 eran demasiado complejos e inflexibles y solo los podía utilizar un personal muy calificado. La aparición de los sistemas gestores de base de datos relacionales supone un avance importante para facilitar la programación de aplicaciones con base de datos y para conseguir que los programas sean independientes de los aspectos físicos de base de datos. Todos estos factores hacen que se extienda el uso de los sistemas gestores de base de datos. La estandarización en el año 1986 del lenguaje SQL produjo una auténtica explosión de los sistemas gestores de base de datos relacionales. Aparecen durante los 80 los ordenadores personales y se tiende muy rápidamente este tipo de ordenadores. También surgen software para este tipo de equipos monousuario, por ejemplo, DBase y sus derivados Access. Aquí me voy a detener un momento para contarles mi experiencia en la utilización de Access como manejador, como sistema manejador de base de datos.